Mundo. ¿Qué tipo? Tú lo has dicho. ¿Qué tipo? Empleó 13 años en fabricarse un disfraz perfecto y 6 más en descubrir el único punto, uno solo, por el que se podía introducir un cuchillo en la coraza del enemigo. Está claro que con hombres así no podemos perder la guerra. Perdimos la otra, pero ahora estamos mejor preparados. Preparados. Contamos con gente como Waring capaz de salir día tras día a pasear por los alrededores de una base naval, o pasarse horas sentado en las tabernas de los pescadores escuchando pacientemente cuanto se comentaba sobre mareas, accesos a las ensenadas, obstáculos en los que se enredaban las redes, o formas de burlar la vigilancia de unas patrulleras que nos les permitían faenar en determinados caladeros. ¿Y empleó 6 años más en eso? Exactamente. Y por lo visto fueron 6 años de soledad, de no poder confiar en nadie, de soportar frío, lluvia y niebla en uno de los lugares más desolados del planeta, pero donde, cuando las fuerzas le flaqueaban, se rehacía contemplando los restos del acorazado Hindenburg cuyas chimeneas aún se distinguían a ras del agua porque aquel era el símbolo de una humillación que continuaba clamando venganza. Erica Samen quedó en silencio, contemplando la espuma de las olas que iban ganando en fuerza a medida que subía la marea, tratando de hacerse una idea de qué cantidad de rencor debía esconder un corazón humano para obligar a su dueño a dedicar toda una vida a buscar un paso entre los arrecifes de un conjunto de islotes perdidos en los confines del Atlántico. Quien escogió aquel lugar, en el extremo norte de Escocia, allí donde el océano suele golpear con inusitada furia. Llueve la mayor parte del año y cuando no diluvia la bruma lo cubre todo con un melancólico manto de tristeza. Sabía muy bien que aquella era la mejor caja fuerte que pudiera sonarse para mantener fuera del alcance enemigo a la más poderosa flota que hubieran conocido los mares. La grandiosa ensenada se encontraba circundada por islas, islotes, bajíos y arrecifes en lo que constituía un intrincado laberinto que únicamente los más experimentados prácticos de la armada conocían al dedillo, y a tanta dificultad natural se habían añadido campos de minas, viejos barcos hundidos, redes antisubmarinas, enormes pontones y pesadas compuertas de acero que tan solo se abrían o cerraban en el momento en que un buque inglés anunciaba su paso. Prácticamente fuera del radio de acción de la aviación enemiga, protegida por una base aérea cuyos aparatos siempre estaban listos para repeler cualquier ataque, erizada de pantallas de radar que detectaban el movimiento de una simple bandada de gaviotas y prohibido el acceso por tierra a quien no fuera de absoluta confianza. Scapa Flow se había convertido en la auténtica joya de la corona británica, y en el último bastión de un país que estaba convencido de que su invicta armada seguía constituyendo su mayor esperanza de salvación en aquellos momentos de terrible incertidumbre. No importaba que los ejércitos alemanes se adueñaran de Europa, no importaba que sus aviones machacaran Londres. No importaba que en el norte de África se estuvieran librando crueles batallas de incierto futuro. Mientras la escuadra permaneciera intacta, el Canal de la Mancha continuaría constituyendo un brazo de mar infranqueable cualquiera que fuera el enemigo. Abofetear a Inglaterra en el corazón de Scapa Flow habría significado por tanto desmoralizar a un pueblo que demostraba saber encajar todo tipo de golpes y castigos, pero no bofetadas. Eso era lo que al parecer el viejo relojero se había propuesto. Herir allí donde más dolía, en él. Orgullo de una orgullosa nación tradicionalmente marinera. Tarde tras tarde, con viento o con lluvia, con niebla o con frío, Alfred Waring cerraba su pequeño negocio, tomaba el brazo de un inocente muchacho que le servía de guía y que no tenía ni la más mínima idea del daño que estaba causando a los suyos, e iniciaba, tambaleante, la andadura que le habría de conducir a las playas, las praderas o los acantilados que rodeaban Kirkwall. De tanto en tanto se detenía, se despojaba de las gruesas gafas y entrecerraba los ojos fingiendo que era incapaz de distinguir una vaca a 3 metros, pero lo que en realidad estaba haciendo era tomar buena nota cuanto se extendía a su alrededor. Jamás cargó consigo una cámara, ni jamás tomó una sola fotografía que pudiera alertar sobre sus auténticas intenciones. Todo lo confiaba a su prodigiosa memoria. Luego, a la caída de la tarde, el paseo solía concluir en una taberna del puerto en la que se atiborraba whisky hasta casi perder el sentido, para regresar dando tumbos a su humilde vivienda, con la evidente intención de dormir la borrachera. Pero lo cierto es que jamás dormía tales borracheras. Lo cierto es que se despejaba a base de una de agua helada, se encerraba en el sótano,
y a reproducir a plumilla y con meticulosa exactitud cada accidente del paisaje que había estado tiempo recorriendo al tiempo que anotaba en gruesos cuadernos hasta la última palabra que le había llegado a los oídos. Su inconcebible paciencia, su constancia, su prudencia, y su frío valor a toda prueba, dieron como justo fruto que un buen día abrigara el absoluto convencimiento de que tan inaccesible fortaleza tenía, como casi todo en este mundo, un minúsculo talón de Aquiles. Tras infinitas horas de estudio y dedicación estableció sin la menor sombra de duda, que existía un punto, rozando casi las paredes de la isla Pomona, en el canal que llamaban Lamb Holland, apenas a unos 15 metros de los arrecifes que rodeaban el islote de Burray, en el que los viejos barcos hundidos años atrás como barreras de protección se habían deteriorado de forma harto notable a causa del óxido y el continuo batir del oleaje. El viejo carguero que se encontraba más pegado a tierra había perdido con el transcurso de los años la mayor parte de su obra muerta, dejando con ello un hueco lo suficientemente espacioso como para que, aprovechando la marea alta, semisumergido en una noche sin luna y con la mar en calma, un submarino de mediano tamaño pudiera intentar la aventura de forzar la entrada a la bahía para abatirse como un halcón sobre una escuadra dormida. El 12 de septiembre de 1939, a los 20 años y 3 meses de la gran humillación, el relojero envió por fin un mensaje cifrado a una empresa de joyería de La Haya para que le fuera retransmitido de inmediato al almirante Canaris. Ha llegado el paquete. Ha llegado el paquete. En Berlín casi no podían creérselo. Ha llegado el paquete. La larga, la casi interminable espera, había concluido. Canaris convocó a Dönitz y juntos llegaron a la conclusión de que demostrarle a los británicos que podían meterles el dedo en el ojo, allí donde menos se lo esperaban, se convertiría en una apoteósica victoria moral difícilmente cuantificable. A partir de esos momentos se puso oficialmente en marcha la Operación Baldur, para lo cual se enviaron submarinos y aviones de reconocimiento que fotografiaron desde el aire y desde el mar el lugar exacto que el capitán Waring ya había descrito minuciosamente por medio de una larga carta cifrada. Tan solo faltaba seleccionar a los hombres que habrían de llevar a cabo una dificilísima misión que cabía considerar casi suicida. No cabía duda alguna de que, tal como el relojero aseguraba, con el mar en calma, noches sin luna y a la hora de máxima subida de la marca, un submarino tripulado por locos podía intentar la aventura de penetrar en la inmensa bahía, pero resultaba evidente que, a poco que se entretuviera localizando a sus blancos entre los incontables vericuetos de los arrecifes, esa marea comenzaría a retirarse, con lo que quedarían definitivamente atrapados en el interior de una ratonera en la que el Asdic de los destructores enemigos no tendría la más mínima dificultad a la hora de localizarlos. Una sola carga de profundidad bastaría para conseguir que se quedaran a hacer eterna compañía a los ya carcomidos restos de la flota del almirante von Reuter. ¿A quién enviaremos? Lógicamente al mejor. ¿Y quién es el mejor? El más valiente, el más frío, el más capacitado, y aquel a quienes sus hombres seguirían hasta el mismísimo infierno, si les ordenase sumergirse en las calderas del diablo. ¿Existe? Existe. ¿Y se llama? Günther Praie. 31 años, 6 de ellos en la Marina, y comandante del U-47. Que venga. A finales de septiembre el almirante Dönitz comunicó al joven comandante Praie los pormenores de la misión, concediéndole 48 horas de tiempo para aceptarla o para ceder al capitán de corbeta Schulze, comandante del U-48 y el primer submarinista condecorado por haber hundido 100.000 toneladas de buques enemigos, el dudoso honor de pasar a engrosar la lista de los barcos alemanes que dormían el sueño eterno en los lodosos fondos de una ensenada del norte de Escocia. Günther Praie estudió durante toda una noche los mapas, sopesó los pros y los contras y a primera hora del día siguiente telefoneó a Dönitz. Creo que las condiciones idóneas deben darse entre el 13 y el 14 de octubre. Estoy listo para zarpar. Así solía hacer las cosas mi tocayo, exclamó el capitán de corbeta Gantersby sirviéndose una copa de coñac de la petaca de plata que siempre llevaba en el bolsillo posterior del pantalón, mientras recostaba la cabeza en una roca y observaba el mar con la mirada perdida en los recuerdos del pasado. Siempre dispuesto a todo, pero siempre escrupuloso con los detalles y matemáticamente calculador hasta la exasperación. ¿Le apreciabas mucho? Le apreciaba, le envidiaba y le admiraba. Incluso le envidié.
cuando su barco desapareció definitivamente, puesto que al menos tuvo el final que siempre había deseado. ¿Qué ocurrió exactamente en Scapa Flow? Que Gunther se presentó en el lugar exacto poco antes de la medianoche de aquel 13 de octubre e inició la maniobra de aproximación, pero cuando estaba ya a punto de penetrar en la bahía unos cables sueltos de los barcos que tenía bajo la quilla, lo atraparon. En esos momentos, un inglés montado en bicicleta pasó a menos de 30 metros de donde se encontraban casi totalmente emergidos. Fueron momentos de angustia porque en aquella situación les resultaba imposible avanzar o retroceder. El capitán Spee hizo una pausa puesto que era un hábil contador de historias que sabía cómo captar la atención de su interlocutora con el fin de mantener la tensión de un relato que sin duda le apasionaba, pero al poco continuó: por suerte, dijo. El ciclista pasó de largo y Gunther maniobró con su habilidad de siempre librándose de los cables y consiguiendo penetrar por primera vez en la historia en el santuario de la todopoderosa Armada inglesa, donde lo primero que hizo fue arrojar su gorra al agua en homenaje a la escuadra alemana que descansaba en el fondo. No me lo imaginaba romántico. Pues lo era, y mucho. La verdadera acción nunca ha estado reñida con el sentimentalismo. Más bien suelen ser los hombres incapaces de arriesgar la vida por nadie los que no lloran en el cine ni se conmueven por las risas sencillas. Gunther era un hombre apasionado, pero capaz de convertirse en un tímpano de hielo en cuestión de segundos. El marino del rostro destrozado por las cicatrices aventuró una de aquellas sonrisas que más bien parecían muecas. Esa noche debió mostrarse de ambas formas puesto que unos minutos más tarde apareció ante sus ojos el Boeock, un impresionante acorazado que contaba con una tripulación de casi 800 hombres. Por desgracia, el grueso de la flota enemiga, incluido un portaaviones, había zarpado esa misma mañana, pero Gunther no dudó un segundo y se aproximó a poco menos de 1 milla de distancia y le largó una andanada de 4 torpedos. Nuevo silencio hasta que la impaciente Erika inquirió en tono apremiante, y uno de ellos ni siquiera salió del tubo, 2 no explotaron, y el tercero lo hizo con tan poca potencia que apenas abolló el casco. No puedo creerlo. Nuestros torpedos fallan demasiado. Pero que fallen todos en un momento como ese. Indignante pero cierto. Gunther viró en redondo buscando escapar a toda prisa, convencido de que en cuestión de minutos la bahía se convertiría en un infierno en el que docenas de barcos andarían tras su rastro, pero cuando se encontraba a punto de salir por donde había entrado advirtió, estupefacto, que los ingleses ni siquiera habían dado la voz de alarma. ¿Y eso? El oficial de guardia a bordo del acorazado llegó a la conclusión de que probablemente se había tratado de una pequeña explosión de una caldera, por lo que tomó la decisión de no molestar al contraalmirante Viagrove, que dormía plácidamente en su camarote. Chapuza tras chapuza por lo que veo. Así es la guerra, fue la casi divertida respuesta. Gunther calculó que le quedaba él tiempo justo para intentarlo de nuevo, recargó a toda prisa, volvió a virar en redondo y lanzó los 3 únicos torpedos de que disponía. ¿Y estallaron? Los 3. A los pocos instantes pedazos del Boeock llovían sobre el submarino, el cielo se iluminaba, y el acorazado giraba sobre sí mismo yéndose al fondo con 780 hombres, incluido un contraalmirante que no tuvo tiempo ni de calzarse las zapatillas. ¿Y Gunther Praie? Escapó ileso. A 3 millas mar adentro recogió al relojero que le esperaba en una balsa neumática, y juntos emprendieron el regreso a Alemania, donde el Führer les impuso personalmente la Cruz de Hierro. O sea que ese adorable ancianito al que lo único que parece importarle es tomar el sol, es en realidad un auténtico héroe. El otro asintió convencido. ¿El héroe más héroe que haya existido? ¿Quién lo diría al verle? Eso es lo peor que tiene el hecho de envejecer, pequeña. Las arrugas impiden captar la grandeza del alma, como si ésta tan solo pudiera mostrarse a la luz cuando existen una piel tersa y unos ojos brillantes.